Jungo se despierta solo en su apartamento. Ve una nota de su madre porque el resto de la familia ha salido. La nota le dice que haga la compra porque hay poca comida en la despensa. Jungo inicia un juego en su ordenador y comienza a transmitir en vivo. Su partida es interrumpida cuando sus amigos de juego le avisan que vea las noticias. Jungo enciende la televisión y ve un gran número de comportamientos violentos y agresiones que han sido reportados. Mientras ve las noticias, oye un alboroto en el exterior. Se asoma y ve a la gente correr gritando y a algunas personas mordiéndose violentamente y arañándose unos a otros. Al oír ruidos provenientes también del pasillo, Jun lo revisa y una persona irrumpe en su apartamento diciendo que es un vecino. Jun le pide que se vaya, pero él se niega. Jun entonces agarra un cuchillo y nota que los ojos de su vecino están empezando a sangrar, indicando que es un infectado y que comenzará a transformarse pronto. En pocos segundos, el vecino empieza a gruñir y ataca a Jun. Él lucha, pero logra empujar fuera de la puerta a su vecino, donde un individuo infectado se da un festín con él. Jun bloquea la puerta con su refrigerador y mira las noticias mientras recibe mensajes de su madre, y afortunadamente, descubre que ellos también se están escondiendo, pero no puede contactarlos porque la cobertura es débil. Raciona la comida que le queda y se prepara para resistir. Al día siguiente, se entera por las noticias de que los infectados muestran comportamientos caníbales, y el virus se transmite a través del contacto sanguíneo causado por mordeduras o heridas. Jun entonces decide subir una foto suya mostrando su ubicación a las redes sociales, esperando que alguien pueda verlo. Pone su smartphone en un pequeño dron e intenta hacerlo volar con la esperanza de obtener cobertura. Esta idea falla porque su dron no tiene suficiente batería. Ve a un agente de policía corriendo por las calles, luchando contra los infectados, pero es rápidamente superado. Jun intenta llamar al agente de policía, pero no puede ayudarlo. Oye ruidos desde la puerta bloqueada, y ve que un infectado ha logrado mover la barricada del refrigerador, y Jun se ve obligado a colgarse de las barandillas del balcón. El perseguidor infectado corre tras él, pero cae en el intento de atraparlo. Pasan algunos días, y Jun recurre a beber licores para mantenerse hidratado. Se entera por las noticias de que los infectados, de alguna manera, han logrado retener una especie de inteligencia, siendo capaces de hacer cosas simples como abrir puertas. Algunos recuerdan habilidades adquiridas de su profesión. Pasan 2 semanas y Jun baila borracho, mientras tiene alucinaciones en las que ve a su familia de regreso de su viaje y abraza a su madre. Sale de la ilusión y rompe a llorar. Más tarde, intenta obtener cobertura colocando su smartphone al final de un palo para selfies y extendiéndolo fuera del balcón. Recupera la cobertura y finalmente recibe un mensaje de voz de su familia. Abre el mensaje y descubre que su madre, su padre y su hermana están escondidos en la oficina de su padre. Jun está devastado al oír el mensaje de su madre transformarse lentamente en gritos y llanto. Escucha a su familia ser devorada viva y morir a manos de los infectados. Sin saber qué más hacer, Jun agarra un palo de golf y asalta el pasillo lleno de infectados. Intenta derribar a tantos como sea posible, maldiciendo y gritándoles. El alboroto atrae a más infectados, y Jun es rápidamente superado. Logra escapar y se da cuenta de que debe regresar. Así que se escabulle por el pasillo, y es capaz de esconderse para luego regresar sigilosamente a su apartamento. El 20º día, ve explosiones en el área metropolitana, y la energía y el agua cesan. Sin comida, sin agua, y sin familia, Jun decide poner fin a su vida. Hace un lazo con cables y se cuelga en el salón. Mientras se asfixia, ve un láser brillando desde un apartamento del edificio adyacente. Rápidamente se quita el lazo, y finalmente cae al suelo. Corre a la ventana, y ve a una mujer que lo mira a través de unos prismáticos. Saluda a la mujer. La chica mira fijamente a través de sus prismáticos a un hombre que acaba de intentar suicidarse. Oye un ruido proveniente del exterior de su pasillo, y se prepara para activar una trampa improvisada que ha hecho por si acaso los infectados derriban su puerta. El ruido disminuye, y ella se duerme. Jun se despierta a la mañana siguiente. Se intercambian los nombres mostrándolos a través de sus dispositivos móviles, pero son interrumpidos cuando un infectado entra en el apartamento de la chica. Pero la zombie queda atrapada en su trampa, y ella mata al infectado con un hacha. Al día siguiente,
Yubin ve que Jun tiene hambre e intenta lanzar una cuerda hacia el apartamento de él, pero cae en medio de una multitud, y un infectado la ve. Jun usa su dron, y lo hace volar con una cuerda al otro apartamento para crear una conexión. Entonces, la chica envía comida a Jun, y él le da las gracias. Mientras come, ve la cuerda que había sido lanzada anteriormente, y a un bombero infectado usándola para trepar. Mientras el bombero tira de la mesa, golpea la cesta de la chica. Jun hace volar su dron fuera e intenta derribar al bombero de la cuerda. Hace lo posible por distraer al hombre, pero el dron es hecho pedazos justo cuando el bombero alcanza el balcón de Yubin. Ella aparece y le corta la mano al bombero con un hacha. Más tarde esa noche, Jun se dirige a casa de su vecino en busca de comida y provisiones. Llega al apartamento de al lado y encuentra provisiones como equipo de escalada y equipo de acampada, viendo que su vecino era un apasionado excursionista. Justo cuando estaba recogiendo algo de comida, su vecino lo ataca y se produce una lucha. Jun lucha y logra escapar del apartamento. Consigue agua, comida y algunas provisiones, incluyendo un par de walkie-talkies. Envía uno con la cesta a través de la conexión de cuerda a la chica. Los dos comienzan a comunicarse a través de ellos. La pareja comparte una comida juntos, y notan que les gusta la misma comida. Jun le agradece por haberle salvado la vida. Yubin se niega a atribuirse el mérito, diciendo que ella no le salvó la vida, sino que él salvó su propia vida con la decisión de sobrevivir. Se revela que ella también intentó suicidarse, con una cuerda rota colgando del techo. Pocos días después, la horda de infectados por las calles comienza a correr y entran en sus edificios. Los infectados corren por los pasillos en busca de cualquier superviviente. Yubin ve que el octavo piso del edificio de Jun es el más tranquilo, y decide que deberían llegar hasta allí. Yubin repele a los infectados en las calles. Encuentra una pistola para combatirlos, pero está casi invadida. De repente, aparece Jun, y los dos se dirigen al octavo piso. En el octavo piso, se encuentran con un grupo de infectados, y son acorralados al final de un pasillo. Afortunadamente, una puerta se abre, y aparece un hombre que los salva de los infectados. Entran al apartamento del hombre y comparten una comida. El hombre les informa de que ha oído hablar de equipos de rescate por radio, y que serán salvados. Justo después de comer, Yubin nota la foto de una pareja y su bebé. También ve botellas de leche, pero no ve ninguna señal de un bebé. Le pregunta al hombre dónde está su hijo, pero el hombre dice que él no tiene ninguno. Jun se desmaya, y Yubin se da cuenta de que han sido sedados y que el hombre no es quien dice ser. El hombre se levanta y arrastra a Yubin a una habitación donde su esposa infectada lo espera. Les agradece por haber venido porque su esposa estaba hambrienta desde hacía días. Encierra a Yubin con su esposa y mantiene la puerta bloqueada. Jun se levanta y apunta la pistola al hombre. Lo amenaza con disparar si no deja ir a Yubin. Él suelta una cuerda que sujeta a la esposa, y Jun se lanza para agarrarla dejando caer su pistola. Se oye a Yubin gritar mientras el hombre negocia con Jun, diciendo que lo dejará vivir mientras oigan los gritos dentro de la habitación. Los gritos cesan, y Jun teme lo peor. El hombre desbloquea la puerta. Al abrirla, ve el rostro cubierto de su esposa infectada, quien se abalanza sobre el hombre. Mientras la esposa muerde el cuello del hombre, Yubin les dispara a ambos, pero los disparos atraen a la horda de infectados. Sin ninguna esperanza, deciden que deberían poner fin a sus vidas antes de que llegue la horda. Jun acepta, y se obliga a apuntar la pistola hacia Yubin. Justo cuando está a punto de apretar el gatillo, oyen pasar helicópteros. Corren rápidamente hasta el tejado con los infectados persiguiéndolos. La pareja está acorralada en el tejado, y justo cuando los infectados irrumpen por la puerta, aparece un helicóptero, y los soldados comienzan a disparar a la horda. Los dos suben rápidamente al helicóptero. Se van volando. Mientras vuelan, Jun recupera la cobertura y se entera de que una enorme porción del área metropolitana ha sido afectada, con unos 50.000 infectados. También ve que muchos de los supervivientes han publicado sus fotos y ubicaciones en las redes sociales, similar a lo que él hizo, y que los equipos de rescate están usando esta información para encontrarlos y salvarlos. Fin. Gracias por ver. Suscríbete al canal para más vídeos como este.